Bueno, continuando con la clase, vamos a empezar a ver la última unidad, la unidad 11, que es de polímeros. Profe, Sí, sí, escucho. ¿puedes explicar, digamos, cómo va a ser, cómo va a tomar, digamos, el color? ¿Qué dijo que iba a decir y después no dijo al final? Ah, lo que tomo en color, el Claro. fundamento, sí, el fundamento de color, que tienen que saber las transiciones, las diferentes transiciones, porque puedo preguntarle si un alcano tiene color, y el fundamento que es justamente la insaturación, ¿no? Y cuántos cromóforos y cuántos ausócromos tienen que tener para que tenga un color, para que tenga un compuesto un color, y explicar en función de la transición electrónica, de la absorción de radiación y reflexión. O sea, el fundamento del color, y también si les pido que sinteticen un colorante, saben cómo sintetizarlo y está el mecanismo de reacción en la unidad 4. Y después conocer ejemplos de colorante sintético, que es un colorante azoico, de un colorante natural que puede ser un betacaroteno, y que pueden teñir en forma directa o en forma con mordiente, o sea, algo muy, muy general de, de lo que hemos visto. No nada, ningún compuesto de memoria. ¿Sí? Bien, profe, gracias. De nada. Bien. Vamos a empezar entonces con la unidad 11 y vamos a clasificar. Hay dos tipos de, en realidad, ¿a qué llamamos polímeros? Sabemos lo que es un polímero ya, que son unidades de monómeros. En el caso, por ejemplo, de un polisacárido, eran unidades de monosacáridos enlazadas por puente de oxígeno. En el caso de una proteína, eran unidades de aminoácidos enlazadas por enlace peptídico o amida. Bueno, acá son, como son todos diferentes, son unidades de monómeros con enlaces covalentes que van a depender de los monómeros, ¿no? Y por supuesto, el peso molecular de un polímero, supongamos que acá tenemos el monómero etileno, el eteno. Si yo tengo N, puede ser 100, puede ser 7000, puede ser 5000, porque ya vamos a ver en la polimerización, yo puedo controlar el peso molecular de un polímero, pero este sería el polietileno, y por supuesto que el peso molecular de un polímero sería N por el peso molecular del monómero. Y cuando hablamos de grado de por decir grado de polimerización, se refiere al número medio de unidades de monómero que se repiten por molécula de polímero. Y estos polímeros se clasifican en homopolímeros cuando el polímero está formado por los mismos monómeros. Por ejemplo, acá yo tengo el polietileno, que está formado por N monómeros de etileno o eteno. El polietileno lo podemos encontrar en las bolsas de residuos, podemos encontrarlo en los recipientes para colocar detergente. El polipropileno es un homopolímero porque está formado por N unidades de propeno. El polipropileno, por ejemplo, forma parte de los fibrones están hechos de polipropileno. El poliestireno está formado por N moléculas de estireno, que es el vinilbenceno. Fíjense que el polietileno nos daría una cadena polimérica con enlace sigma, ¿no? A partir de un enlace pi. También en el propeno, en el polipropileno, perdón, o sea, estamos transformando un enlace pi en un sigma, o un sigma a expensas de un pi. La única diferencia del polipropileno es que tiene una cadena lateral,
que se va a repetir, ¿no? Y también el estireno, el poliestireno, tiene una cadena lateral que es un anillo. El PVC, que es el policloruro de vinilo, que se usa en tuberías, en mangueras, dependiendo si es duro o flexible. El monómero es el cloruro de vinilo y se repite N veces. Tiene la cadena lateral el cloro. El teflón, que se usa como aislante, que el monómero es el tetrafluoretileno, y el teflón, que también se repite esa unidad de monómero N veces. Estos son homopolímeros. Homopolímeros porque estos polímeros están formados por los mismos monómeros. Pero están los copolímeros, como por ejemplo el nylon. El nylon es un copolímero que está formado por un monómero que es una diamina con un diácido. Ya vamos a ver la reacción. Entonces es un copolímero porque esto se repite N veces y el 80, 90, 100 veces, y es una diamina con un diácido. Entonces son monómeros diferentes, porque combino aminas con ácidos. Son copolímeros. Y el nylon sería una poliamida sintética. La poliamida natural que nosotros conocemos es la proteína. El nylon sería una poliamida sintética. Las fuerzas que intervienen entre cadenas de polímero son exactamente las que hemos venido viendo con los compuestos orgánicos. Por ejemplo, el polietileno, que este sería el polietileno de alta densidad, que es un polietileno no ramificado. Las fuerzas entre cadenas poliméricas, ¿cuáles son? Van der Waals, dipolo inducido, dipolo inducido. Si por ejemplo tengo este que es el polimetilmetacrilato, donde el monómero es metacrilato de metilo, este es el metacrilato de metilo, o sea, un éster, y se llama metacrilato justamente por el doble enlace ¿no? Entonces, metacrilato de metilo, si ustedes observan, acá se rompe el doble enlace y se van uniendo los diferentes monómeros de metacrilato de metilo para formar un polimetacrilato de metilo. Fíjense que las fuerzas que intervienen, aparte de las de Van der Waals, intervienen las fuerzas dipolo-dipolo entre moléculas de polimetilmetacrilato. Por eso es que el punto de fusión, porque son sólidos, del polimetilmetacrilato es 160 grados Celsius mayor que el punto de fusión de un polietileno no ramificado, que es 135. También tenemos polietilenos de baja densidad, que son ramificados, que ya vamos a verlos, que tienen un punto de fusión de 105 y 110 grados Celsius, menor que los puntos de fusión del polietileno no ramificado. Y esto ya lo sabemos, porque un compuesto, un alcano, por ejemplo, ramificado, tiene un punto de ebullición, o también un punto de fusión, menor que un alcano no ramificado, de igual peso molecular, porque el alcano ramificado tiene menor superficie de contacto y menor fuerzas de Van der Waals. Por eso nosotros conocemos dos tipos de polietileno, uno de alta densidad, que es no ramificado, otro de baja densidad, que es ramificado,
y por eso tiene menor punto de fusión el polietileno de baja densidad. Y por ejemplo, el nylon, las fuerzas de interacción entre compuestos de nylon, entre cadenas de nylon, es puente hidrógeno. Por eso el nylon tiene un punto de fusión de 265 grados Celsius, mayor que el punto de fusión del polimetilmetacrilato y mayor que el punto de fusión de un polietileno. O sea que podemos encontrar largas cadenas carbonadas donde, dependiendo de la estructura, van a tener entre cadenas poliméricas fuerzas de Van der Waals, fuerzas dipolo-dipolo o fuerzas de puente hidrógeno, con las cuales podemos deducir quién tiene mayor punto de fusión. Las podemos comparar. Pero en realidad, cuando hablamos de estos polímeros, más que nos importan las propiedades físicas, pero más que las propiedades físicas, nos importan las propiedades mecánicas del polímero. ¿A qué me refiero con eso? Bien. Es decir, los polímeros, como son largas cadenas carbonadas, se tuercen, se enmarañan. Pero puede llegar, en el caso, por ejemplo, de que tengan un cierto orden, como un polietileno de alta densidad, a tener una simetría, un ordenamiento, y que logren llegar a formar, debido a ese orden, y debido a que hay mayor superficie de contacto, debido a una mayor simetría, a un menor impedimento estérico, pueden llegar a formar una estructura cristalina. Es decir, que tengan una cierta regularidad. Y en esos sectores que se forman esa cierta regularidad o orden en los polímeros, se llaman cristalitos. ¿Qué significa? Yo puedo llegar a tener hasta un 95% de cristalinidad. Es decir, que tengo un polímero con una estructura cristalina y muy poquito de la amorfa. Puedo también llegar a tener un polímero donde tenga un 50% de cristalinidad y 50% una estructura amorfa, o puede ser que tenga un polímero totalmente amorfo. Y la cristalinidad, que la cristalinidad está en función del ordenamiento, de la regularidad, de la formación de más cristalitos, de más zonas regulares ordenadas con mayor fuerza, van a depender de que sea cristalino, que sea amorfo, va a indicar mucho sobre las propiedades mecánicas. ¿Por qué? Porque un polímero cristalino es un polímero rígido, resistente al pandeo, que sería la flexión, resistente a la torsión y resistente a la elongación. Es decir, si yo tomo, pero generalmente los cristalinos no son resistentes al impacto. Y los amorfos tienen tenacidad, son resistentes al impacto, pero no son rígidos. Entonces pongamos un ejemplo. Por ejemplo, un polietileno. Un polietileno de alta densidad, que sería un polietileno no ramificado, y que es un recipiente, imagínense, un recipiente duro para poner detergente, para poner líquidos para limpiar. Ese polietileno de alta densidad
¿Por qué tiene alta densidad? Porque es no ramificado. Es ordenado, no hay repulsión, hay grupos metileno, aumenta la superficie de contacto, tiene un alto punto de fusión, una alta densidad, tiene, un buen ordenamiento. Ese polietileno de alta densidad es rígido. Es decir, yo si quiero agarrar la botella esta y la quiero elongar, estirar, me va a costar, no voy a poder. Si la quiero flexionar, con el pandeo tampoco, pero si agarro un martillo, por decir, o cualquier otra herramienta, y la golpeo, la rompo. O sea, es frágil, es resistente, no es resistente al impacto. En cambio, si yo tengo una bolsa de polietileno, que es el polietileno de baja densidad, porque es ramificado, la ramificación hace que tenga una menor superficie de contacto, que haya mayor repulsión, que no haya tanto orden entre las cadenas poliméricas, entonces tengo un bajo punto de fusión, tengo bajas fuerzas de Van der Waals y tengo baja cristalinidad. Puedo tener 50% o 75% como mucho de cristalinidad. Entonces una bolsa yo la puedo elongar, la puedo flexionar, o sea que es bastante flexible, no es rígida, pero si agarro un martillo, no es resistente al impacto, no la rompo de esa manera. Entonces esta es una característica extrema de los polímeros, o sea, totalmente cristalino o totalmente amorfo, o cristalino en una matriz amorfa, o con un cierto grado de cristalinidad. Pero la cristalinidad y que sea amorfo dependen de la estructura, depende de la simetría, depende del ordenamiento, y depende y va a decir mucho de las propiedades mecánicas que yo quiera cuando sintetice un polímero. Entonces, existen 3 etapas para sintetizar un polímero. La primera etapa es la elección de los monómeros. La segunda etapa es la polimerización, o sea, fabricarlo, ¿no? Sintetizarlo. Y la tercera etapa es el procesamiento, o sea que yo hago una extrusión, o hago un soplado, o hago una inyección. En cualquiera de esas etapas, yo puedo obtener el polímero que quiera, con las propiedades que yo quiera, pero respetando la estructura o lo que voy haciendo en cada una de las etapas. En la primera etapa, que es la selección de los monómeros, si yo quiero un polímero que tiende a ser cristalino, si yo busco un orden, tendré que usar monómeros con número par de carbonos. El número par de carbonos me da mayor simetría, mayor orden. Si en los monómeros tengo un anillo aromático que esté sustituido en para, o sea, acá y acá, me implica un mayor orden y va a tender a ser un polímero más cristalino. Por supuesto, sin ramificaciones. La ramificación ya es un impedimento estéreo que me rompe el orden y por lo tanto, si busco un polímero que sea resistente y rígido, duro, trataré de buscar un monómero que no tenga ramificaciones. Configuración trans usando dienos. ¿Qué es esto?
Bueno, acá está un ejemplo de homopolímero, que es el poliestireno, y este es un ejemplo de copolímero, que es el nylon. Acá está. Lo que quiero mostrar, que cuando uno polimeriza, el etileno, tiene un iniciador, se va rompiendo el enlace pi, entonces este se une con un electrón a este carbono, y me queda un radical libre. Ese radical libre va a ir reaccionando con otro alqueno, y en definitiva, ustedes ven que tiene todo enlace sigma. Ahora, cuando yo polimerizo un dieno y tengo un iniciador, supongamos que se une con un electrón, rompe este enlace y se une a este carbono, me queda este carbono con un radical libre. Entonces, va a romper este enlace para formar un doble enlace y quedar entonces el electrón en este carbono para continuar la reacción en cadena. Significa que cuando polimerizo alquenos, yo tengo cadena saturada. Cuando polimerizo dienos, me van a aparecer dobles enlaces en las cadenas de polímero. Entonces, ya vuelvo después al mecanismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si yo polimerizo un dieno, este es el isopreno o 2-metil-1,3-butadieno, me van a aparecer en la cadena de polímeros dobles enlaces. Al aparecer dobles enlaces, como eso es plano, pueden adquirir el polímero dos configuraciones, la trans y la cis. Esta sería la cis y esta sería la trans. La trans es una configuración que da más orden y mayor superficie de contacto. La cis da menos orden. Por eso, cuando vamos a elegir, ¿dónde estaba? Estructura cristalina. Cuando vamos a elegir los monómeros, si yo quiero, la configuración trans cuando polimerizo dienos es la que tiende a un polímero más cristalino, ¿sí? Entonces, un monómero con número par de carbonos, una sustitución en para en el anillo aromático, sin ramificación, una configuración trans cuando polimerizo dienos. Si polimerizo dienos, me queda un alqueno en la cadena polimérica. Al quedar un alqueno, puede adquirir la configuración cis y trans. La configuración trans tiende a un mayor orden, a una mayor regularidad, a una mayor superficie de contacto, a mayores fuerzas intermoleculares, a formar estos cristalitos y a una mayor cristalinidad que se traduce en una mayor rigidez, dureza o resistencia del polímero. Y lo otro es la tacticidad. ¿Qué significa tacticidad? Es en el caso de tener, recién vimos que tenían cadena lateral. El polietileno no tiene tacticidad. El polietileno no tiene tacticidad, porque no tiene cadena lateral. Pero el polipropileno
tiene el metilo, ¿no es cierto?, como tacticidad, como cadena lateral, perdón. El poliestireno, que es el que está dibujado acá, tiene el fenilo como cadena lateral. El PVC tiene el cloro como cadena lateral. Y fíjense una cosa, que cuando se polimeriza, si esta es la cabeza y esta es la cola, siempre se polimeriza cabeza-cola, cabeza-cola, por ejemplo, y no cola-cola, cabeza-cabeza. Por ejemplo, les voy a mostrar más adelante, porque cuando tengo una cadena lateral, a ver dónde está. ¿Dónde está? No, después de la radical. Acá. Acá. Cuando ustedes tienen una cadena lateral, que este X simboliza el metilo en el polipropileno, el fenilo en el poliestireno, el cloro en el PVC, se plantea la duda si esta es la cabeza y esta es la cola, ¿cómo se van adicionando? Se adicionan cabeza, cola, o cabeza, cola con cola. Nunca se va a dar esta unión cabeza con cabeza y cola con cola, porque si ya entendimos más o menos los principios de la orgánica, acá las dos cadenas laterales estarían en carbonos contiguos, vecinos, y eso implicaría un mayor impedimento estérico. Entonces siempre en el polietileno no se puede hablar de esto porque no tiene cadena lateral, pero cualquier otro que tenga cadena lateral, siempre las polimerizaciones se hacen buscando el menor impedimento estéreo. Entonces, Profe, siempre... Sí, sí, sí. me perdí con lo de cabeza y cola, o sea, no entendí. Claro, porque O sea, no sé suponete dónde... que cuando vos... Vamos a buscar un ejemplo. Cuando vos polimerizás acá, porque vas a formar el polímero con N monómeros, entonces tenés un radical, rompe el enlace pi, se une y queda un electrón. Este es el sitio activo. Y este vuelve a atacar a otro alqueno y así hasta que no haya más alqueno, o hasta que yo no corte esa polimerización. En este caso no hay drama porque no tengo cadena lateral. Ahora, si yo, imagínate acá que tuviera un metilo acá, o un benceno, me estaría quedando acá el metilo o el benceno, y volvería acá a unir a un compuesto con un fenilo acá, ¿no? O con un metilo. ¿A dónde atacaría este carbono que tiene la cadena lateral? ¿Al carbono que no tiene la cadena lateral o al carbono que tiene la cadena lateral? ¿El que no? El que no, porque hay menor impedimento estéreo. Entonces, si al carbono que no tiene la cadena lateral lo llamo cabeza y al carbono que tiene la cadena lateral lo llamo cola, siempre se va a producir cuando se haga la polimerización, siempre se va a producir cabeza-cola, quedando
las cadenas laterales separadas por un grupo metileno. Y nunca cabeza a cabeza, con cola a cola, porque si no las cadenas laterales se quedan en carbonos en carbonos vecinos y hay mayor impedimento estéreo. Esto es por un problema termodinámico, la termodinámica no lo va a permitir. Entonces, recién cuando les mostraba el poliestireno para hablar de tacticidad, si ustedes se fijan en la estructura del poliestireno, la cadena lateral, o este fenilo, está separado, este carbono que tiene la cadena lateral, está separado de este carbono que tiene la cadena lateral por un grupo metileno, porque siempre la polimerización, cuando los monómeros tienen cadena lateral, es cabeza-cola, porque no lo va a permitir la termodinámica de que los grupos fenilos estén, que este grupo fenilo esté en este carbono. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe, ahora. Bien. La tacticidad, entonces, entendimos que cuando hay cadena lateral, siempre es carbono 1 con carbono 2, carbono 1 con carbono 2, nunca es carbono 1, 1, carbono 2, 2. Porque la termodinámica no lo va a permitir. O sea que siempre vamos a tener esta forma de separar las cadenas laterales por grupos metilenos. La tacticidad aparece cuando tengo una cadena lateral. Por eso el polietileno no tiene tacticidad. ¿Qué significa esto? Es la disposición de la cadena lateral, que en este caso es el fenilo, con respecto al esqueleto polimérico. Acá, la cadena lateral se encuentra del mismo lado del esqueleto polimérico en una forma regular, ordenada. Y esta distribución se llama isotáctico. Este acá, la cadena lateral, que es el anillo, se encuentra a ambos lados del esqueleto polimérico, pero también mantienen una simetría. Si bien están del mismo lado, tienen un cierto orden, ¿sí? Una cierta simetría. En cambio, y se llama sindiotáctico. En cambio, acá, la cadena lateral, o sea, el grupo fenilo, se encuentra a ambos lados de la cadena, del esqueleto polimérico, pero completamente al azar, sin ningún orden, sin ninguna simetría. Entonces, este tipo de distribución del polímero isotáctico y sindiotáctico tienden a un polímero cristalino, donde hay mayor orden, mientras que este atáctico tiende a un polímero amorfo. Entonces, volviendo a esto, yo les dije que en los polímeros importan las propiedades mecánicas. O es rígido, duro, resistente, o es tenaz, que significa resistente al impacto, pero es flexible. Y que para poder, dependiendo de lo que yo lo uso, porque si yo quiero una bolsa, a lo mejor quiero un polímero poco flexible, pero resistente al impacto, o si quiero un recipiente, quiero un recipiente que sea cristalino, porque quiero que sea rígido. Entonces va a depender de lo que yo quiero. Entonces hay tres etapas en la síntesis de un polímero. O sea, yo puedo hacer y fabricar un plástico como quiera mi cliente, pero tengo tres etapas. Una primera etapa, que es la selección de los monómeros. Otra etapa, que es la polimerización en sí, que es el mecanismo de reacción, la reacción de polimerización. Y la tercera etapa, que es la, ya sea la inyección, la extrusión, el procesamiento del polímero, del plástico.
Si estoy en la primera etapa, en la selección de los monómeros, para que tienda un polímero cristalino que sea rígido, que sea resistente, me va a atender si yo elijo monómeros que tengan números de carbonos pares. Por ejemplo, el etileno. Que tenga, si tiene algún compuesto, algún monómero, un anillo aromático, que estén sustituidos en para. Eso me va a tender a ser cristalina. Que no tenga ramificación, porque la ramificación me dificulta el ordenamiento. Entonces, me va a tender a ser amorfo, no cristalino. Cuando tengo dienos como monómeros y cuando los polimerizo, me queda un doble enlace. Y ese doble enlace me trae una configuración cis o trans. Entonces, la configuración trans es la que me va a atender a un polímero cristalino. Y en el caso de tener monómeros con cadena lateral, me conviene que esa cadena lateral, tanto sea el metilo, el fenilo, el cloro, esté en forma ordenada, ya sea en forma isotáctica o sindiotáctica, ya sea del mismo lado del esqueleto polimérico o de ambos lados del esqueleto polimérico, que es la sindiotáctica, pero que esté ordenada para que tienda a un polímero cristalino. Ahora, si yo quiero un polímero amorfo, que sea flexible, que no sea rígido, y tendré que seleccionar los monómeros totalmente diferentes, o los monómeros, o trabajaré con otro tipo de polímeros, ya me las arreglaré. Primero, cuando seleccione los monómeros, tengo que tratar de ver asimetrías, porque la asimetría me va a ayudar a que sea más amorfo. La simetría me va a ayudar a que sea más cristalino. Entonces, voy a elegir un monómero que tenga un número impar de átomos de carbono, por ejemplo, al contrario del cristalino. Los anillos bencénicos no los quiero tan simétricos, porque esto es simetría. Entonces, los anillos bencénicos que están sustituidos, por ejemplo, en orto, acá y acá, como que queda colgando el anillo, o en la posición meta, acá y acá, siempre va a ser una ordenado, lo más simétrico es la sustitución en para. Entonces, yo tengo monómeros con anillos bencénicos sustituidos en orto y en meta, me va a atender a un polímero amorfo. Y luego la ramificación. Si yo trabajo con un polímero con un monómero ramificado, o en el momento de la polimerización me da un polímero ramificado, la ramificación me va a ir impidiendo el orden. Entonces voy a tener un polímero no tan rígido, sino que tiende a un polímero amorfo. Si estoy polimerizando dienos, que me aparecen dobles enlaces, la configuración cis me va a desordenar y me va a provocar impedimento estéreo, igual que la ramificación. Entonces una configuración cis va a tender a un polímero amorfo. Y por supuesto el polímero atáctico, cuando tengo cadenas laterales que tienen un ordenamiento al azar frente al esqueleto, con respecto al esqueleto polimérico, ese ordenamiento al azar, siempre respetando la cabeza-cola, ese ordenamiento al azar, y va a tender a ser desordenado, va a tender a un polímero amorfo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Es decir, claro, es decir, ya vamos a ir viendo cada una de estas partes, ¿no? Pero quiere decir que
la estructura de un polímero la estructura está en estrecha relación con la propiedad mecánica del polímero, con que el polímero sea ordenado y cristalino, o con que el polímero sea desordenado y amorfo. Entonces, ahora, puede ser que yo elija un polímero, un monómero, que tenga un número par porque no me queda otra, un número par de átomos de carbono. Pero cuando lo polimerice, use un mecanismo de polimerización que me produzca un polímero ramificado. Entonces, lo que hice fue, sí, elegí un polímero de átomos de carbono par, pero yo quiero un polímero amorfo. No me queda, tuve que elegir el par porque el polietileno. Pero yo no quiero el polietileno, yo no quiero el polietileno de baja densidad, lo quiero amorfo. Entonces la polimerización la voy a hacer de tal manera que me dé ramificado. Yo en cualquiera de esas tres etapas puedo cambiar la propiedad mecánica del polímero, ¿se entiende? Pero estas son las condiciones para que un polímero tienda a ser más cristalino o más amorfo. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cualquier momento del proceso yo puedo cambiar la propiedad. Bien. Los polímeros también Los polímeros se clasifican de acuerdo a la polimerización. En polímeros de adición, que son, por ejemplo, un polímero de adición son los que vimos al principio, son polímeros de crecimiento en cadena. Es cuando yo tengo un alqueno o un alquino en el monómero. Entonces voy a tener el polietileno, es un polímero de adición, eso sería cómo se polimeriza, ¿no? El polipropileno sería un polímero de adición, el PVC es un polímero de adición, y el teflón es un polímero, o teflón es un polímero de adición, el poliestireno también es todos los que hemos visto menos el nylon. El polimetilmetraquilato también es un polímero de adición porque se adiciona al doble enlace, porque es una adición al doble enlace. Yo estoy formando un polímero que es sigma, y estoy formando enlaces sigmas a expensas de los pi. Entonces estoy adicionando. En cambio, por ejemplo, ¿cuál sería el sitio activo en un polímero de adición? El sitio activo en un polímero de adición es este. Un electrón, el radical libre, porque esta es la iniciación. Ya vamos a ver el mecanismo. Entonces, este sería el sitio activo. Con ese se propaga la cadena. Se van adicionando los diferentes monómeros para conformar el polímero. Ahora, la otra clasificación, aparte de adición, están los polímeros de condensación, que es, por ejemplo, el nylon. Los polímeros de condensación o crecimiento por etapas, que es, por ejemplo, el nylon. Acá en el nylon, el sitio activo es el grupo funcional. ¿Y qué ocurre acá? No es el radical libre,
que hay un crecimiento en cadena, con adiciones así en cadena y se propaga en cadena. Acá no. Acá la diamina reacciona con el diácido a través de una sustitución nucleofílica, en carbonilo, porque acá se polariza, el nitrógeno ataca como nucleófilo, se transfiere un protón, se libera una molécula de agua y me da el enlace amida. Y esto se va haciendo por etapa, es decir, primero reacciona los dos monómeros, después este monómero va a reaccionar con otra diamina, esta diamina va a reaccionar con otro diácido, y así lo va haciendo por etapas. Es una polimerización más lenta que la otra. La otra es en cadena y es una adición, y el sitio activo es el electrón. Sería el alqueno, pero en realidad es el radical libre, ¿no? En cambio acá es el grupo funcional. Y acá se libera una molécula de agua, se libera una molécula de alcohol, es un crecimiento por etapas. Crecimiento por etapas. La otra es en cadena. Nosotros vimos que las reacciones en cadena son mucho más rápidas cuando son irreversibles, ¿no? Bien. Entonces teníamos la clasificación de homopolímeros y copolímeros. El nylon es un copolímero, el polietileno es homopolímero. Tenemos la clasificación en cristalinos y amorfos, que va a depender eso sus propiedades mecánicas, y también hay cierta característica de estos polímeros, de estos monómeros, que tienden a la cristalinidad o a que sean amorfos. Y tenemos la característica, la clasificación de polímeros de adición, que son de crecimiento en cadena, y polímeros de condensación, crecimiento por etapa, que tienen una polimerización completamente distinta. Por supuesto que acá les van a hablar de los polímeros naturales y de los polímeros sintéticos. Ustedes ya han visto polímeros naturales, polisacáridos, sacarosa, almidón, proteínas, y estos son polímeros sintéticos, que lo que estamos hablando son los plásticos, ¿no? Dentro del polímero de adición se encuentran 4 polimerizaciones. 2 polimerizaciones que son de laboratorio, por decir, que es cuando uno puede alargar la cadena, pero no tiene un polímero industrial. Una es la polimerización carbocatiónica, que es para obtener dímeros y trímeros, no polímeros industriales. Otra es la polimerización aniónica, que también es para obtener dímeros y trímeros. Y para obtener polímeros industriales, tenemos la polimerización radicalaria y la polimerización catalítica, que yo usé el catalizador de Ziegler-Natta, y ya les voy a contar por qué. Estas son las 4 polimerizaciones de los polímeros de adición. Ya entramos a la etapa de polimerización. Cuando hablamos de la polimerización carbocatiónica, evidentemente se forman carbocationes como intermediarios. Lo primero que, para formar un carbocatión, yo voy a usar, para iniciar la reacción de polimerización, que no sería polimerización, sino de trimerización o dimerización, voy a usar un ácido de Lewis, un ácido de Bronsted. También puedo usar un ácido de Lewis, ya lo ven.
¿Qué va a hacer el ácido de Bronsted? Va a ceder el protón y va a adicionar el protón a ese alqueno que yo uso, isobutileno, puedo usar cualquier alqueno, en este caso pongo el 2-metilpropeno, y se va a adicionar. Se va a adicionar ese protón siguiendo la ley de Markovnikov, que es la ley clave en alquenos, en adición electrofílica de alquenos. Estoy usando un electrófilo, que es un protón, y que es una adición electrofílica a alquenos asimétricos. Entonces el protón se va a unir al carbono que tiene más hidrógenos o menos sustitución para formar la carbocation más estable. Ahí está mi iniciador. Ahí está mi iniciador. O sea, yo inicio con ese carbocation. En realidad, este es mi iniciador. Le pongo la temperatura adecuada, en este caso 100 grados Celsius, y ahí agrego mi iniciador a la materia prima, que es el alqueno. Entonces, ¿qué hace ahora el iniciador? Hace lo mismo que el protón. Produce el ataque electrofílico al alqueno para formar el carbocation más estable. Quiere decir que este carbono se va a unir a este carbono. Este carbono, que es este, se une a este metileno, ¿no? Para formar el carbocation más estable. Acá pueden pasar dos cosas. O ese carbocation vuelve a atacar a otro alqueno, o libera un protón, porque tiene que en algún momento terminar la dimerización o la trimerización. Si libera un protón, lo va a liberar de cualquier carbono alfa, o mejor dicho, en este caso sería beta, porque este sería el carbono alfa. O de cualquier carbono vecino al carbocation, porque estoy eliminando, voy a tener un alqueno. Acá estoy adicionando y acá estoy eliminando. Si el protón se elimina de este carbono, me forma un doble enlace, acá, y si el protón se elimina de este, me forma un doble enlace acá. Y me da una mezcla de dos diisobutilenos. ¿Cuál se encontraría en mayor proporción de estos dos? ¿El primero o el segundo? ¿Qué les parece a ustedes? El segundo no tendría un poco de... El primero, digo, no tendría mucho impedimento estérico. No, porque tienen los mismos. Al contrario, este es plano y este es tetraédrico. Ya acá sería plano. Recién acá es plano, o sea que todo esto es tetraédrico. Entonces sería el primero estaría en mayor proporción. ¿Pero por qué? ¿La cinética es la misma de los Yo dos? sigo pensando que el segundo. ¿No le es más fácil atacar digamos, al carbono que está al final? No estamos atacando, ¿eh? Estamos liberando O sea, protones. extraer, claro, liberar el protón no le es más fácil a ese carbono. O sea, para generar la segunda estructura. Claro, pero por eso nos tenemos que posicionar y pensar cuál es la etapa lenta de esta reacción. ¿Cuál es la etapa lenta? La formación del carbocation. ¿Sí o no? Esta es la etapa lenta. Liberar este protón es una etapa rápida.
Y cuando tengo un producto de reacción, yo tengo que ver si el producto se forma o porque me lo da la cinética o porque me lo da la termodinámica. En este caso se pueden formar dos productos, porque libero un protón de acá o libero un protón de acá. Pero que este protón sea más fácil de liberar no me interesa para nada, porque la etapa cinética ya pasó. El que me va a gobernar, como tienen la misma cinética, quién es el que se encuentra en mayor proporción, es la termodinámica. Y la termodinámica exige, por ejemplo, que haya una mayor simetría. Y la simetría la encuentro cuando un doble enlace es interno. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, sí. Si yo digo que este protón es más fácil, en realidad sacar este protón de acá o sacar este protón de acá no me interesa la energía, porque yo ya pasé la etapa lenta. No sé si me entiende. Esta es una etapa rápida. Entonces, esta es la etapa lenta. Tienen el mismo carbocatión y la misma cinética los dos. Si los dos tienen la misma cinética y esta es una etapa rápida, ¿quién gobierna el mayor porcentaje de los productos? La termodinámica. Y la termodinámica siempre busca el menor impedimento estéreo, por eso está bien cuando recién el compañero se fijó en el impedimento estéreo, o la mayor simetría. Lo que pasa es que acá hay una mayor simetría porque el alqueno, y ustedes tienen en una parte del libro donde les ponen los alquenos con los dobles enlaces y con R y H para indicar cuál sería termodinámicamente más simétrico, ¿no? Entonces acá, digamos que acá puede haber mayor impedimento, ¿no es cierto? Por lo tetraédrico, porque todo esto es tetraédrico. En cambio acá lo tetraédrico es esto es plano ya. Y tengo un doble enlace interno. Un doble enlace interno me implica mayor simetría. Aun cuando no se ve a simple vista, pero tengo mayor simetría que porque tengo como ya equilibrada la cantidad de carbonos de un lado y del otro. Acá no. Acá no, tengo mucho carbono de un lado y tengo uno solo del otro. Entonces este sería el que se encuentra en mayor proporción. Pero independientemente de eso, la polimerización carbocatiónica lo que hace es usa un ácido de Bronsted y forma un iniciador que es un carbocatión con el alqueno. Y ese carbocatión se encarga de producir la propagación, es decir, formarme dímeros o formarme trímeros, porque si este ataca a otra molécula de isobutileno y luego libera el protón, me pueden formar estos triisobutilenos. Es decir, si este ataca a otro alqueno, es como si me hubiera formado acá un carbocatión. Y ese carbocatión, al liberar un protón de ambos lados, me queda o el doble enlace acá o el doble enlace acá. Es decir, yo tengo una etapa de iniciación con un ácido de Lewis, una etapa de propagación del carbocatión con el alqueno y una etapa de finalización cuando se libera el protón y me da los diisobutilenos o los triisobutilenos. ¿Por qué es hasta triisobutilenos y no más? Por el impedimento estéreo, o sea, no se logra una buena polimerización en este caso,
sobre todo por el alqueno que usé. Lo que se usa esto es para aumentar la cadena carbonada. Y, por ejemplo, si yo tengo esta mezcla de diisobutilenos y hago una hidrogenación catalítica, que es una reducción, entraría hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá, hidrógeno acá, y obtendría el compuesto 2,2,4-trimetilpentano, que es el isooctano, que se usa como estándar para el octanaje de las naftas. Sería una forma de obtener ese estándar, ¿no? Es decir, yo puedo dimerizar el isobutileno y una vez que lo dimerizo, no importa el porcentaje de cada uno, cuando hidrogeno me va a dar el mismo producto final, que es el estándar para el octanaje de las naftas. O sea, y otros usos, ¿no? Entonces tengo una etapa de iniciación, una etapa de propagación y una etapa de finalización. También va a depender de la cantidad de isobutileno que ponga. También puedo usar un ácido de Lewis, como el trifluoruro de boro. Si yo tengo el isobutileno y el trifluoruro de boro, ¿qué hace el boro? Debido al efecto inductivo por diferencia de electronegatividad de los flúors, el boro es un potente agente electrofílico. Va a tomar electrones. Entonces, va a tomar los electrones del doble enlace, va a tomar los electrones del doble enlace y me va a generar un carbocatión. Ese carbocatión es el que va a iniciar la propagación. Y luego, cuando se propague, se formará el respectivo doble enlace y se liberará o se restituirá el trifluoruro de boro, que es el catalizador. En lugar de liberar el protón, tendré que liberar esto, o sea que probablemente el doble enlace se forme con este carbono. ¿Se entiende lo que quiero decir? No se va a formar con este carbono, perdón. Si acá tengo el trifluoruro de boro, hay que imaginarse que yo acá en uno de estos carbonos tengo el trifluoruro de boro. Acá sigue el trifluoruro de boro, trifluoruro de boro. Cuando llego acá, ¿no es cierto?, que voy a estar unido, el protón que se elimine va a ir a este carbono y va a desplazar al trifluoruro de boro. Lo va a reemplazar el protón. En definitiva, se va a restituir tanto el ácido de Bronte como el ácido de Lewis. Esa es una forma de polimerizar. La otra forma es la polimerización aniónica. Esta es más difícil que la polimerización carbocatiónica, porque el alqueno le es fácil ser atacado por un agente electrofílico, porque da adiciones electrofílicas. Pero cuando tengo un agente nucleofílico, y es más complicada la polimerización. Solo lo logro a la polimerización si tengo un reactivo organometálico, como que es el terbutil-litio o cualquier otro órgano metálico. ¿Por qué? Porque son bases muy fuertes, o sea, son generadores de carbaniones, dado que este enlace es un enlace covalente con un alto cargo iónico, y aparte el litio es muy electropositivo, o sea que el carbono me queda con una alta densidad de carga negativa y es una base fuerte.
Entonces, de la única forma que se produce la polimerización aniónica es con un órgano litio. ¿Qué ocurre acá? Ataca ahora al carbono, desplaza los electrones y voy formando otro compuesto organolitio, pero voy aumentando la cadena carbonada, porque en definitiva estas polimerizaciones carbocatiónicas y aniónicas, el sentido que busca es aumentar la cadena carbonada. Luego ese anión vuelve a atacar a otro monómero de alqueno y me vuelve a formar otro reactivo organometálico. Bueno, esto también no sirve para polímeros, porque son lentas, son reacciones lentas, no sirven para polimerizaciones industriales, pero sí sirve para laboratorio, para extender la cadena carbonada si es que lo necesito. ¿Cómo termina esto? Bueno, esto yo puedo, por ejemplo, agregarle hidrógeno y saco al litio con un hidruro de litio y agrego un hidrógeno acá, o puedo agregar agua y entonces me queda una reacción que me queda un hidrógeno acá y hidróxido de litio. Bueno, hay varias formas de terminar. Lo más común que se usa, y más en la parte industrial, es agregar hidrógeno. Y ahí se corta la cadena carbonada y se forma el compuesto, el alcano con mayor peso molecular, si es que lo quiero obtener. Entonces, dentro de los polímeros de adición, que generalmente los polímeros de adición, los monómeros son insaturados, como un alqueno, como un alquino, tienen la polimerización carbocatiónica, la carbaniónica. Fíjense que la polimerización carbocatiónica tenemos carbocationes catalizados con ácidos de Lewis o de Bronsted. La polimerización aniónica tenemos carbaniones, por lo tanto solamente se pueden dar con los órganos metálicos que son generadores de carbaniones por la electropositividad del metal. Y después están las dos polimerizaciones para obtener polímeros industriales. Una es la polimerización radicalaria, que consiste en lo siguiente. En la polimerización radicalaria se usa un iniciador, que puede ser un peróxido. Acuérdense que el peróxido de hidrógeno o el peróxido de alquilo, el enlace oxígeno-oxígeno es un enlace muy débil, y ya hemos visto este tipo de reacciones o rupturas, por ejemplo, en el efecto peróxido, cuando daba un compuesto anti-Markovnikov en la parte de adición en alquenos. Esta radicación, mecanismo de polimerización radicalaria se requieren trabajar a temperaturas de más de 100 grados Celsius y con altas presiones, y el mecanismo es el siguiente. Es decir, el iniciador, en este caso es un radical libre peróxido, ataca al monómero. En este caso, el etileno. Lo que vamos a obtener es el polietileno. La temperatura mayor de 100 grados Celsius, ¿y qué hace? Este produce una ruptura del enlace pi homolítica, se une a uno de los carbonos y genera un radical libre. Ese radical libre vuelve a atacar a otro monómero, se une a este carbono y genera otro radical libre. Si yo acá, en lugar de 2 hidrógenos, tuviera un fenilo,
este que va a tener el fenilo se va a unir al carbono que no tiene el fenilo, ¿no es cierto? Porque es cabeza-cola. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿cómo termina esto? O le agrego hidrógeno y por lo tanto yo puedo controlar, al agregar hidrógeno, el peso molecular del polímero, puedo controlar el N, que es la cantidad de monómeros, independientemente de la cantidad de monómero que puse. Porque si yo le agrego hidrógeno, el hidrógeno lo que hace va a cortar la polimerización, corta los radicales libres y me frena la polimerización. O sea que tengo una iniciación con un peróxido, una propagación y una finalización que puede ser con hidrógeno. Ahora, si yo no le agrego hidrógeno y lo dejo que finalice, que consuma todo y que finalice, cuando este radical libre busque otro monómero no lo va a encontrar porque no va a haber más. Entonces de pronto puede pasar varias cosas. O que choquen los radicales libres que me quedan dando vuelta, que se combinen radicales libres y tenga una combinación, o sea, una cadena polimérica de mayor peso molecular, pero que tendría mínimamente con respecto a todo el polietileno, o también puede ser que este radical libre rompa o extraiga de la otra molécula de radical libre, extraiga un hidrógeno y me forme lo que se llama dismutación. Es decir, que si este radical libre me rompe acá y me extrae un hidrógeno, va a formar carbono-hidrógeno 3, me va a formar algo saturado, y al irse un hidrógeno de acá, me va a quedar un electrón libre, porque se da el hidrógeno, me queda un electrón, que forma con este electrón un doble enlace. O sea, me queda en la punta una insaturación. Esas son las dos formas que tienen de poder terminar esta polimerización en cadena. Tengo que tener un iniciador, hay una propagación y hay una finalización, o choque de radicales o extracción de hidrógeno para formar, ya al finalizar, cuando no tengo más alqueno, pero ya tengo el polímero formado. Ahora, lo más importante de esto es que cuando yo agrego el iniciador, rompe homolíticamente el doble enlace y me genera este sitio activo y acá empieza la propagación. Reacciona con este alqueno, pero ¿qué pasa acá? Lo más importante de esto es que si yo tengo un radical libre primario y como tengo una cadena carbonada, hay transposición, porque no nos olvidemos que la transposición es una reacción que siempre ocurre dentro de otra reacción. Teníamos las reacciones de orgánica, eran la sustitución, la adición, la eliminación, la oxidación y reducción. Y la transposición también, y la transposición era la migración. Nosotros vimos de aniones metilos, aniones hidruros y aniones fenilos, pero también de hidrógenos, de metilo radical libre o de fenilo radical libre, cuando tengo un radical libre, para formar, en el otro caso, carbocatión más estable o radical libre más estable. Entonces acá volvemos a ver la doble flecha característica de la transposición, y acá se transpone un hidrógeno
un hidrógeno, o sea, el hidrógeno con su electrón, acá. Y me va a formar un radical libre secundario. Porque la transposición no la puedo evitar, porque va a tratar la cadena de formar el radical libre, que es la etapa lenta de la reacción, la formación del radical libre, va a formar el radical libre más estable, ¿sí? Como el carbocatión más estable. Entonces, cuando venga otro monómero, el monómero no va a crecer por acá, el polímero va a crecer por acá. Y empieza a formarse un polímero ramificado. Quiere decir que, porque después se produce otra transposición y empieza a extenderse por acá. Entonces voy a obtener una cadena polimérica o un polímero ramificado. ¿Qué significa entonces? Que si yo quiero obtener, acá abajo les explica cómo se produce la transposición, lo único que acá la transposición siempre se produce en el carbono contiguo, ¿no? En el carbono vecino. Y acá es un ejemplo, no es que salte de acá a acá, sino que está indicada la transposición en forma genérica, así como algo general, que en realidad el radical libre que se forma sería este, ¿no? Que es el que está más cerca, porque no van de un lado para el otro. Los hidrógenos no es que se le transportan con 4 carbonos de diferencia, pero la cadena crece desde aquí. Esto significa que con una polimerización radicalaria yo obtengo un polietileno ramificado, sí o sí, porque hay transposición. Por más que, supónganse, a mí me piden, yo quiero el polietileno, pero que sea cristalino, que sea rígido y resistente. Entonces yo pienso, bueno, tengo que hacerle un polietileno no ramificado. Entonces, bueno, voy a usar el etileno, que el etileno no tiene cadena lateral, tengo carbono, número par de carbonos, eso me tiende a cristalino. Pero si hago una polimerización radicalaria, es decir, si uso esto y empiezo a polimerizar, debido a la transposición, me da un polietileno ramificado. Ese polietileno ramificado es el polietileno de baja densidad, que es amorfo. Es amorfo, es transparente, tiene baja, no es duro, es flexible, no es resistente al pandeo, no es resistente a la elongación y es resistente al impacto, es flexible y es tenaz. Entonces lo puedo usar para bolsas, por ejemplo. Es decir, el polietileno de baja densidad es ramificado. ¿Por qué? Porque la ramificación tengo impedimento estéreo, no tengo tanto orden, no tengo tanta superficie de contacto, tengo menor punto de fusión, tengo menor densidad, ¿se entiende? A través de la polimerización radicalaria, yo obtengo un polietileno ramificado. Y ustedes me pueden preguntar, ¿y si en lugar de utilizar el etileno, yo utilizo el propeno? Voy a obtener un polipropileno ramificado. Y si en lugar del etileno tengo un cloruro de vinilo, voy a obtener un PVC, un policloruro de vinilo ramificado, que es totalmente flexible. Lo voy a tener que usar para una manguera y no para una tubería. Y si uso el estireno, al usar el estireno y hacer una polimerización
radicalaria, voy a obtener un poliestireno ramificado, totalmente flexible y resistente al impacto. ¿Se entiende lo que quiere decir? La polimerización radicalaria me tiende a un polímero amorfo, cualquiera sea el monómero. En cambio, esto es lo último que digo para comparar y voy a cortar acá. La polimerización catalítica, que bueno, nosotros no estamos viendo la química orgánica catalítica, porque para dar todos los catalizadores que podríamos emplear en las reacciones orgánicas, y necesitaría un cuatrimestre más. Pero dos químicos que se llaman Ziegler y Natta, son dos químicos, Ziegler y Natta, lograron a través de un catalizador que es famoso, ¿por qué? Porque marcó un punto histórico en la química orgánica. Porque lograron a través de un catalizador obtener el polietileno de alta densidad. Ellos recibieron un premio Nobel en 1963 a la química, un premio Nobel de química, los dos, Ziegler y Natta, por esta polimerización. Entonces, yo les voy a explicar la obtención del polietileno no ramificado, del polietileno cristalino, del polietileno rígido, que es contrario a lo que veíamos recién con la polimerización radicalaria, a través del catalizador de Ziegler-Natta. Por supuesto que como tenemos un catalizador, este catalizador logra bajar la temperatura de la reacción. En lugar de trabajar a más 100 grados Celsius, trabaja a 60, 70 grados Celsius y a 7 atmósferas de presión. O sea, baja las condiciones de reacción y revoluciona la química al poder obtener un polietileno o cualquier otro polímero. En este caso ellos trabajaron con etileno, pero acá obtuvieron el polietileno cristalino, ¿no? Porque es un polietileno no ramificado, y cualquier otro polímero que quiera ser obtenido siendo cristalino y no ramificado es por Ziegler-Natta o usando catalizadores. Porque lo que evitaron Ziegler y Natta es que se formara el radical libre, es que se formara el carbocatión. En ningún momento en esta polimerización se forman radicales libres y carbocationes. Entonces lo que evita Ziegler y Natta es la transposición. Y al evitar la transposición, evita la ramificación. Y logra un polímero no ramificado que tiene un alto ordenamiento con todas las cadenas laterales en forma isotáctica, totalmente ordenadas, con una buena superficie de contacto, con una mayor fuerza de Van der Waals donde tiene que ser, o una mayor fuerza dipolo-dipolo donde tiene que ser, y eso hace que sea rígido, que sea un polímero resistente al pandeo, a la elongación, a la flexión, a la torsión, pero sea frágil. Son los dos extremos. ¿Cómo trabaja la polimerización de Ziegler-Natta? Bien. Estos dos químicos usaron un catalizador que estaba formado por tetracloruro de titanio y trietilaluminio. Eso junto forma esto, que es como sería un sitio activo del catalizador. ¿Por qué? Porque el aluminio actúa como
ácido de Lewis captura, en realidad lo que ocurre es esto. El aluminio toma los electrones del cloro y el cloro, al ceder los electrones, y aparte como es más electronegativo que el titanio, toma los electrones del titanio, y a su vez, si este le está dando electrones, acá también hay un movimiento electrónico, y si este le está dando electrones, acá también hay un movimiento electrónico. O sea, digamos, se forma un sitio de cuatro centros donde hay movimiento electrónico. Pero el que ocasiona el ataque electrofílico al alqueno, en este caso el etileno, es el titanio. El aluminio no, el aluminio se encargó del cloro, los carbonos nunca van a ser como agente electrofílico, y el titanio, que tiene tantos cloros acá, porque todos estos cloros están sacando electrones, queda con una densidad de carga positiva, que es el sitio activo del catalizador. Por eso es que cada catalizador tiene su sitio activo y cada catalizador reacciona de una forma completamente distinta. Y hay que conocer la estructura del catalizador. Entonces, ¿qué ocurre acá? Este titanio lo que hace es ataca electrofílicamente, rompe el enlace pi, y con los electrones del enlace pi se une a uno de los carbonos. Y el otro carbono se une a este carbono. O sea, es como que este metileno se mete acá. Es decir, si este titanio tomó los electrones para enlazarse con el carbono, este carbono queda deficiente de electrones, entonces es este carbono el que le aporta electrones. Pero vuelve a formarse siempre el sitio activo. O sea, se va extendiendo la cadena carbonada. Y así sucesivamente. Es decir, se va introduciendo grupos etilenos y se va formando el sitio de 4 centros. Los grupos metilenos se introducen por el titanio, que es el sitio activo, y se va alargando la cadena. ¿Cómo finaliza esto? Esto puede finalizar de varias formas. Una es que lo fuerce, o sea que nosotros forzamos la finalización. En ningún momento se forma carbocatión, en ningún momento se forma radical libre. No hay transposición, por lo tanto la cadena de polímero es no ramificada. Una parte de la finalización sería agregarle hidrógeno. Entonces, si yo le agrego hidrógeno, se corta acá, y me queda un hidrógeno para este carbono, un hidrógeno para este carbono, y me queda el polímero, el polietileno, y me regenera el catalizador. Es decir, hidrógeno acá, se forma el polímero y me regenera el catalizador. Esa es una forma. Otra forma es, yo acá tengo el titanio, tengo el catalizador de Ziegler-Natta, a través del titanio se va a ir agregando el metileno, pero siempre me va a formar este sitio activo. Ahí está, acá está marcado el catalizador, ¿no es cierto? Más el monómero, y ahí está indicado con unas líneas de punto, digamos, que el alqueno entra a ir para formar el polímero a través del titanio. O sea, el titanio sería el sitio activo del catalizador. Se va introduciendo ese alqueno, pero siempre conservando el sitio del catalizador, ¿no?
¿Qué pasa acá? Se va armando el polímero no ramificado, y si yo le agrego hidrógeno, también puede ser que el hidrógeno entre ahí. Entonces me quede un hidrógeno, por decir, y me quede la cadena carbonada. Con lo cual no me regenera el catalizador, ¿no? No es tan fácil. O también puede ser que termine naturalmente, que por ejemplo, termine naturalmente, ¿de qué modo? De que este carbono, por ejemplo, pierda un hidrógeno, o mejor dicho, pierda un protón. Al perder un protón, se forma acá un doble enlace, y ese protón se una con estos electrones, y me quede esto. Hay varias etapas, que son las mismas etapas que veíamos antes, que era la dismutación. Cuando había una, en otro caso era radicalario, ¿no? Pero acá puede ser que este protón, yo les digo las distintas formas que puede finalizar la cadena. La más fácil es la que le mostré anteriormente. Acá lo que está haciendo es que puede liberarse un protón, se forma un doble enlace, y al formarse el doble enlace, estos electrones toman el protón y me queda esto, que no se regenera. Pero lo que ocurre más fácilmente es esto, ¿no? Que directamente puede romperse acá. Yo tengo la cadena carbonada. Se rompe acá y el doble enlace me lo formen acá. Y ese hidrógeno se une con este metilo y me restituya el catalizador. Lo más probable es que la ruptura de la cadena carbonada, radicalaria o puede ser carbocatiónica, es lo mismo, o sea que la ruptura acá no importa, porque ya eso es una finalización. La hace, pero para regenerar el catalizador. Rara vez me queda el hidrógeno, ¿me explico lo que quiero decir? Se regenera el catalizador. Entonces hay una ruptura que me forma un alqueno y me regenera el catalizador. O yo puedo interrumpir la polimerización con el agregado de hidrógeno. Al interrumpir con el agregado de hidrógeno, lo que hago es cortar acá, me va a dar la cadena saturada, no se va a formar un doble enlace, y me regenera el catalizador. Y el agregado de hidrógeno controla el peso molecular. Al producir este tipo de polimerización, si yo acá tengo una cadena lateral, o acá arriba, cuando se introduce, la cadena lateral siempre se introduce del mismo lado, ¿me explico? Entonces queda un polímero que tiene una conformación isotáctica, donde la cadena lateral se encuentra del mismo lado del esqueleto. Y si hago el polietileno me da un polietileno no ramificado. Este polietileno no ramificado tiene mayor orden, mayor superficie de contacto, mayor fuerza de Van der Waals, mayor punto de fusión, mayor densidad, porque es un polietileno de alta densidad, mayor cristalinidad, mayor resistencia, mayor rigidez y menor resistencia al impacto. O sea, son dos formas de polimerizar completamente distintas, partiendo del mismo monómero, porque yo partí del etileno o parto del propeno. Partiendo del mismo monómero, yo puedo obtener un polietileno de alta densidad o un polietileno de baja densidad. Son estructuras extremas, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo quisiera tener un polímero que no tenga
la resistencia de un polietileno por Ziegler-Natta, de un polietileno no ramificado, o sea que tenga propiedades intermedias entre un polietileno ramificado y un polietileno no ramificado. Es decir, yo tengo dos tipos de polimerización. Yo quiero con la polimerización radicalaria, yo tengo un polietileno flexible y poco resistente. Y con la polimerización de Ziegler-Natta tengo un polietileno no ramificado, muy rígido y poco tenaz, poco flexible. Y yo quiero un intermedio. ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago si tengo la polimerización radicalaria y me da el polietileno ramificado, y tengo la polimerización de Ziegler-Natta y me da el polímero no ramificado? ¿Cómo hago para cambiar las propiedades? Bueno, una forma es usar Ziegler-Natta para obtener, ¿no es cierto?, un polímero ordenado, pero romperle el orden, por ejemplo, combinando con otro monómero. Supónganse que yo le agrego propeno. Entonces tengo un copolímero de adición, etileno, propeno, ¿no es cierto?, un polietileno propileno, un copolímero, con el cual yo tengo una buena resistencia, pero no tan resistente como el polietileno de alta densidad, porque yo interrumpí la regularidad colocando un monómero distinto. Y un monómero distinto ya es menos regular, es menos orden, aunque sigue ordenado, porque sigue por Ziegler-Natta. Pero yo ahí logro tener una situación intermedia entre un polímero completamente amorfo y un polímero completamente cristalino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a dejar acá. Falta terminar la unidad, pero la termino el 26, termino la unidad y vamos a hacer seminario, que voy a elegir algunos ejercicios para hacer en el tiempo que nos queda todo el martes, y porque ahora me quiero poner voy a subir en breve, en una hora, subiré las condiciones de regularidad. Lo que les quería decir es que, bueno, ya me olvidé lo que les quería decir. Bueno, eso, que el martes el martes que viene vamos a terminar con esta unidad. Una cosa les quería decir. Una vez estaba en un examen, le pregunté, le tocó a un alumno polimerización, y le pregunté, bueno, hizo todo esto lo hizo, ¿no? Todo, no sé si lo acordaba de memoria, no sé, bueno, listo. Entonces le pregunté qué diferencia había, o qué diferencia había entre un polietileno de alta densidad en la estructura, ¿no?, que bueno, radican las propiedades mecánicas, entre un polietileno de alta densidad y un polietileno de baja densidad. Bueno, me dice, bueno, uno es ramificado, otro es no ramificado. Perfecto, entonces le pregunté, ¿cuál de los dos tiene mayor punto de fusión? Y no me lo supo contestar. No había forma que me lo contestara. Quiere decir que nosotros estudiamos alcanos y propiedades físicas comparando ramificados con no ramificados,
y supuestamente un tema que tiene que estar archisabido cuando uno llega a esta instancia de la materia, de que los alcanos ramificados son esféricos, tienen mayor repulsión, tienen menor grupos metilenos, tienen menor superficie de contacto. Las fuerzas de Van der Waals no solamente dependen del efecto dipolo-inducido, sino del área superficial, del área de contacto. Y cuanto mayor sea el área de contacto, mayor grupos metilenos, voy a tener mayor punto de ebullición. Entonces, en un alcano no ramificado, tengo mayor metileno, mayor área de contacto, mayor punto de ebullición que un alcano ramificado de igual peso molecular. Y en definitiva, cuando yo esto lo tengo que trasladar a un polímero, porque en definitiva el polietileno es como si fuera un alcano. Yo he fabricado un polímero de elevado peso molecular que tiene enlace sigma, y es un hidrocarburo, carbono e hidrógeno, a partir de un alqueno, o sea, termodinámicamente favorable, porque yo voy formando enlace sigma a expensas de enlace pi. ¿Sí? Claro que lo estoy fabricando a partir de un recurso no renovable como el petróleo. ¿Sí? Bueno, para eso están después los plásticos biodegradables, que se pueden obtener a partir de síntesis de recursos renovables. Pero en definitiva, este chico no entendió el concepto, no pudo transponer lo que hemos visto en toda la materia para explicar la propiedad mecánica de un plástico, porque en definitiva, la propiedad física de un hidrocarburo, que lo puedo usar en una nafta, yo explico con la misma teoría la propiedad mecánica de un plástico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bueno, entonces hasta acá llegamos. Nos vemos el martes que viene y terminamos el cuatrimestre, y después les voy a explicar el parcial de teórico. Va a ser con las condiciones que se encuentran en la planificación. Ya voy a subir todo, voy a armar el foro, pero una vez que terminen de rendir el práctico, porque uno accede al teórico si aprueba en el práctico. Entonces ya voy a armar a su debido tiempo el foro para que se inscriban, y para armar los grupos del parcial, y les voy a comentar después un poco el parcial, y también les voy a subir toda la información a aula virtual y a autogestión. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. Que anden bien. Buenas noches. No, profe, gracias por la clase. Chao, profe, gracias.